Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Y damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí, estamos juntos compartiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy domingo 12 de abril, ¿verdad? Donde estamos celebrando un día muy especial. Siempre he dicho, ¿verdad? Que los domingos siempre son especiales. Porque todos los domingos nosotros celebramos que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque así los primeros cristianos empezaron a reunirse el día domingo para celebrar de que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero el día de hoy, ¿verdad? Lo celebramos un año más, ¿verdad? Que para esta fecha quizás algunos lo calculan o se ha establecido, ¿verdad? Que para esta fecha Cristo resucitó de entre los muertos. Y nosotros, ¿verdad? Como cristianos, celebramos, anunciamos y le decimos al mundo entero de que Cristo es el Salvador, que Él se levantó de la tumba porque Él ha resucitado. Y este es el mensaje, o el título del mensaje que tenemos para el día de hoy: Él ha resucitado. Un saludo a todos los hermanos que me escuchan de la Iglesia Bautista Betania, ¿verdad? Y también a todos los hermanos, amigos que me escuchan también por las redes sociales, ¿verdad? Desde aquí, desde la provincia de Colón, desde la República de Panamá, también le enviamos un saludo a todos ustedes. Yo voy a invitar a que usted busque en sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 28, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 7, que dice así: Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era como blanca nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Y quiero resaltar lo que dice aquí este texto en el versículo 6, donde dice: No está aquí, pues ha resucitado. Y eso es el anuncio. Eso es lo que nosotros siempre le anunciamos a todo el mundo, que Cristo ha resucitado. Y nosotros tenemos que tener bien en cuenta esto, bien en cuenta que nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que proclamar y nosotros tenemos que decirle a toda la humanidad, a todo el que me escucha, que Jesús ha resucitado. Jesús vive y vive por los siglos de los siglos. Vamos a tener un momento de oración para continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, y siempre exaltamos tu nombre. Y te damos infinitas gracias, Señor, por el amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Porque tú viniste a este mundo, Señor. Naciste, creciste, Señor. Diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario y tú te levantaste de entre los muertos para darnos vida eterna, mi Dios. Señor, gracias por este tiempo que tenemos de compartir la palabra de Dios. Tú sabes las personas que me están escuchando en este momento, Señor. Mira sus vidas, mira sus corazones, Padre Santo. Ayúdales, provéeles. Señor, sé con ellos. Mira sus vidas, Padre Santo, Señor, y que ellos siempre te miren a ti, Padre Santo. Señor, gracias porque podemos compartir tu palabra
en todo lugar, en todo momento, a cualquier tiempo, nosotros siempre podemos compartir de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La resurrección. Él ha resucitado. La resurrección de Jesús, Él es el hecho cristiano según el cual, después de haber sido condenado a muerte, Jesús fue resucitado de entre los muertos. Y esto es el principio central de la teología cristiana y forma parte del credo de Nicea. Ya del credo de Nicea podemos hablar después, pero lo que quiero resaltar de la resurrección es que es una parte esencial, una parte central dentro de nuestra teología como cristianos, dentro de nuestro mensaje como cristianos. Nosotros, ¿verdad? Siempre hablamos de la resurrección de Cristo, porque el plan de Dios desde el principio fue salvar a la humanidad cuando la humanidad desobedeció. Cuando la humanidad decidió dar la espalda a Dios, Dios, ¿verdad? Hizo un plan, forjó un plan para poder salvar a la humanidad. Y desde un principio, Dios sabía que para Él salvar a la humanidad, Él tenía que enviar a su Hijo Jesucristo. Dios tenía que hacerse carne, habitar entre nosotros, convivir con nosotros y entregar su vida por cada uno de nosotros. Y por eso es un tema central dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios. Y más adelante estaremos hablando de esto, porque sin resurrección, realmente nuestra fe sería vana. Si nosotros no proclamamos la resurrección de Cristo, si nosotros no anunciamos la resurrección de Cristo, si nosotros no le dijéramos al mundo que Cristo ha resucitado, realmente no tendría sentido nuestro evangelio. ¿Para qué nosotros nos reunimos? Como dije anteriormente, nosotros como cristianos nos reunimos el domingo a la mañana siguiendo lo que hicieron los primeros cristianos, que ellos empezaron a reunirse el primer día de la semana porque ellos comenzaron a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí claramente la Biblia lo dice, que fue el primer día de semana. Algunos evangelios dice que fue pasado el sábado, o sea que hace la aclaratoria que no fue el sábado, que fue el domingo, que es el primer día de la semana. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, bien presente, que Jesús resucitó el primer día de la semana y que nosotros debemos anunciarlo. Ahora, nosotros vamos a ver varios aspectos acerca de la resurrección de Cristo. Varios aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Y en primer lugar, lo primero que tenemos que tener claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos creer en la resurrección. No podemos dudar de la resurrección. ¿Por qué digo esto? Y usted me podrá decir, bueno, pastor, pero yo no dudo acerca de esto. Quizás usted no lo haga, pero créame que muchas personas podrán dudar de que Cristo resucitó de los muertos. Es más, hay muchas personas, y no son cristianas, que no creen en la resurrección de los muertos. Pero lo lamentable es que quizás muchos cristianos, muchos seguidores, pudieran dudar acerca de esta resurrección, de que si será verdad o no que Cristo resucitó de los muertos. Y esto lo digo porque la duda es parte de la vida del ser humano. Y los creyentes no escapan a esto. Nosotros, ¿verdad? Tenemos la tendencia a dudar. Nosotros tenemos esa
ese camino de siempre estar dudando, ¿será cierto o no será cierto lo que me están diciendo? Y los primeros discípulos de Cristo, cuando se le habló de la resurrección, no creyeron acerca de esto. Y vamos a ver varios pasajes donde nosotros podemos ver acerca de la duda. En un tiempo estuvimos dando un estudio acerca de la duda y decíamos que no puede haber duda y creencia al mismo tiempo. O nosotros dudamos o nosotros creemos, o nosotros tenemos confianza. Dentro de la confianza plena no puede haber duda. Nosotros a veces dudamos de algunas cosas, pero hay cosas, y sobre todo en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, nosotros no podemos dudar. Y una de las cosas que nosotros no podemos dudar, donde no puede haber ni la más pizca duda, es acerca de la resurrección de Cristo. Fíjense algunos que dudaron acerca de esto. En Mateo 28, 16 al 17 dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Cuando Jesús envió a los discípulos a que fueran a un lugar donde Él iba a ascender, muchos, ¿verdad? Dicen que adoraban y estaban allí con el Señor Jesucristo, pero otros tenían la duda. ¿Realmente no será un espíritu? Porque ellos lo veían, pero pensaban que era un espíritu. No pensaban que era Jesús encarnado, Jesús que había resucitado, sino que era cualquier otra cosa menos que era Cristo resucitado. También podemos ver allá en Marcos capítulo 16, versículos 13 y 14, que dice: estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Como decía algunos momentos, a veces nosotros cuando nos dicen las cosas no lo creemos. ¿Por qué? Porque otros nos lo dijeron. Nosotros a veces necesitamos comprobar. Y ahorita vamos a leer algo de eso. Y el Señor les mandó a decir que no tuvieran la menor duda. Los reprendió por su falta de fe. La fe es algo que nosotros creemos sin haber visto. Y tenemos que estar seguros de lo que la palabra de Dios nos dice. Y seguros de lo que otros nos dicen también. Porque a veces nosotros queremos hacer que si nosotros no lo comprobamos, nosotros no lo creemos. Y fue justamente lo que le pasó a Tomás, como dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, que dice así: Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, dijo Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y esto es algo fundamental, de que aún nosotros sin ver, nosotros debemos creer. Muchos creen. Y traigo a colación esto, porque cada uno de nosotros tiene que estar convencido. Cada uno de nosotros tiene que tener la
plena seguridad de que Jesús se levantó de entre los muertos. Y no importa quién venga a decirnos lo contrario, no importa quién venga a decirnos que eso no fue así, que la historia no lo relata, nosotros lo creemos. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Y nosotros no debemos creer por tradición, debemos creer por convicción. Porque a veces creemos porque nos los han enseñado. A veces creemos porque todo el mundo lo dice. A veces pensamos de que es cierto porque, bueno, siempre ha sido la tradición de creer eso. Pero eso no es una verdadera creencia. Una verdadera creencia es cuando yo estoy convencido, cuando yo tengo la plena seguridad y aún daría mi vida por afirmarlo. Muchos cristianos entregaron su vida por su confianza y su creencia en Cristo, por su fe en Cristo. Ellos no negaron que Jesús había resucitado. Aun cuando les ordenaron a Pedro y a Juan que no predicaran eso, ellos dijeron: juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que estar convencidos. No debe haber la plena, no debe ni la más pizca de duda, debe haber la plena confianza y la plena seguridad de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y esta es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú crees? ¿Tú crees esto? ¿Estás convencido de esto? ¿O lo crees porque otros lo creen, porque otros lo dicen, o por una tradición que se ha dicho durante tantos años y quizás por eso tú lo crees? ¿O lo crees porque verdaderamente estás convencido de que Jesús resucitó de entre los muertos? Y es algo que yo quiero que usted ponga en su vida y se responda a sí mismo. ¿Verdaderamente yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Verdaderamente yo estoy convencido? ¿Tengo la plena seguridad de que Jesús se levantó de los muertos? ¿Daría mi vida por esa convicción? Tú te tienes que responder a sí mismo, delante de ti, delante de Dios, a ti mismo, en tu corazón. Tú mismo tienes que responderte esa pregunta. En segundo lugar, la resurrección nos garantiza vida eterna. En Juan capítulo 11, versículos 23 al 26 dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió María. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirás jamás. ¿Crees esto? Y esto precisamente es lo que nosotros tenemos que creer. Jesús resucitó para darnos vida eterna. Y este contexto donde acabamos de leer en Juan 11 nos habla del contexto cuando Lázaro resucitó, cuando Jesús sacó a Lázaro también, ¿verdad? Después que tenía 4 días ya de haber muerto, Él levantó a Lázaro de los muertos. Y quiero decirles algo. Aquí hubo una resucitación, no una resurrección, porque Lázaro no se levantó solo de entre los muertos como hizo Jesús. Lázaro fue levantado por alguien más, en este caso por Jesús. Jesús se levantó solo. Nadie, ¿verdad? Ninguna persona fue al sepulcro a decir que se levantara. Él mismo, ¿verdad? Tomó la vida y se levantó de entre los muertos. Pero quiero resaltar lo que Jesús dijo acerca de él mismo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros tenemos que estar también plenamente convencidos acerca de la vida eterna. Y la vida eterna, nosotros no la disfrutamos después que muramos.
No la vamos a disfrutar inclusive cuando Cristo venga. Como muchas teologías he escuchado, o varias personas he escuchado diciendo esto, de que nosotros vamos a disfrutar la vida eterna cuando Cristo venga. Hay algunos pensamientos que dicen que la persona cuando muere queda en un estado inanimado. No sabe nada hasta que Jesús venga en poder y gloria y sea levantado de entre los muertos, y entonces comienza a vivir la vida eterna que promete la Biblia. Déjeme decirle que esto no es así. La vida eterna usted la comienza a disfrutar en el momento que usted cree en Cristo. En el momento que usted acepta a Cristo en su vida, en su corazón, y usted pide perdón por su pecado y le dice al Señor que le dé vida eterna, en ese momento usted empieza a gozar de la vida eterna que Cristo le ha prometido. O sea, nosotros comenzamos a disfrutar la vida eterna cuando estamos aquí en la tierra. Aún después de muertos, nosotros seguimos vivos. Nosotros seguimos vivos, porque cuando nosotros dejamos este cuerpo mortal, nosotros nos vamos a la presencia de Dios. Y allí estamos con el Señor hasta que Él retorne nuevamente a este mundo. Por eso Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Quiere decir que Lázaro estaba muerto físicamente, pero espiritualmente él estaba vivo. Y él, en su poder y en su soberana voluntad, decidió que Lázaro volviera, retomara el cuerpo y se levantara de los muertos. Que eso le va a suceder a todas las personas que han muerto en Cristo, así como dice el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses, que nosotros no nos podemos preocupar por los que murieron en Cristo, porque los que han muerto en Cristo se levantarán y resucitarán, se levantarán de entre los muertos y estarán en sus cuerpos nuevamente. Así como Lázaro se levantó, todo el que cree en Cristo se levantará. Pero la persona, cuando muere físicamente, espiritualmente no muere, porque allí es donde nosotros tenemos vida eterna. Y la empezamos a disfrutar en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador. Por eso es que nosotros anunciamos esto. Y toda persona que quiere disfrutar de una vida eterna, tiene que reconocer que Jesús es el Salvador. Tiene que pedir perdón por sus pecados y tiene que aceptar a Cristo en su vida. Si usted no lo ha hecho, usted que me está escuchando, no lo ha hecho, es una buena oportunidad que usted lo haga. De que usted pida perdón por su pecado y usted le diga a Cristo que entre a su vida y Él le dará la vida eterna que Él promete. Por eso he compartido muchas veces en mi iglesia: nosotros los cristianos no debemos temerle a la muerte. Como seres humanos quizás tenemos cierto recelo acerca del día que nos vayamos a morir, porque es algo desconocido para nosotros. Pero tenemos que tener la seguridad, la plena confianza de que al dejar este mundo, nosotros nos vamos con el Señor. Y esa es una pregunta que tú te tienes que hacer: si verdaderamente tú tienes la vida eterna, si tú estás completamente convencido de que tú tienes a Cristo en tu vida y de que Jesús te dé esa vida eterna que Él promete, que aunque mueras, tú estarás vivo. Aunque tú dejes este mundo, tú sigues vivo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado vida eterna. Si no estás seguro, si no estás plenamente seguro, puedes hacerlo. Y puedes decirle a Cristo que entre a tu vida y perdone tus pecados. Y en tercer lugar, razones por las cuales la resurrección es
importante. Hay muchas razones, por lo menos 10, pero no vamos a decir aquí las 10, vamos a decir por lo menos 4, de que es importante la resurrección. Y primero es que la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Dice un fragmento de la palabra de Dios en Romanos 4:25, que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Dios. Pero al a Jesús morir y resucitar, nosotros hemos sido justificados delante de Dios para nosotros tener una relación con Él. Por eso es que nosotros tenemos que creer que Jesús resucitó. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, nosotros no podemos tener una buena relación con Dios. Por otra parte, la resurrección de Cristo es importante porque Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Una de las cosas que el diablo pensó que había vencido a Cristo cuando lo mató, cuando murió en la cruz del Calvario. Pero Él venció, levantándose Él mismo de entre los muertos. Él mismo lo dijo: yo tengo el poder para dejar mi vida y para volverla a tomar. Porque Dios tiene ese poder. Él puede vencer a la muerte, que es el enemigo más grande que tiene el ser humano. Porque el ser humano no puede, bajo su propia fuerza, vencer a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Como dice Romanos 6:23, el índice de mortalidad es total. O sea, la gente va a morir. Quiéralo o no, siempre va a morir. Ningún monto de esfuerzo, poder o riquezas podrán ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. El apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Verdad? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El castigo de la muerte eterna, nosotros no tenemos que tener miedo a eso, porque Dios nos dio la victoria a través de la resurrección. Por otra parte, la resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Toda la Biblia, si usted se pone a analizar bien la palabra de Dios, el centro de la Biblia es Jesucristo. El centro el tema central es Jesucristo. Y uno de los temas más importantes de la Biblia es la resurrección. De paso, alguien me preguntó una vez: pastor, ¿qué es más importante, la muerte o la resurrección de Cristo? Yo le dije: las dos son sumamente importantes. Las dos van tomadas de la mano. ¿Por qué? Porque sin muerte no hay perdón de pecados. Y sin resurrección no hay vida eterna. Si Cristo no muere, no puede resucitar. Entonces, las dos son sumamente importantes. Las dos Él tenía que hacerlo. Por eso es que decimos que Cristo murió por nuestro pecado y se levantó de los muertos para darnos vida eterna. Pero la Biblia allí confirma, ¿verdad?, toda la verdad. Cuando Jesús se levanta de los muertos, cuando Jesús resucita, ahí se confirma toda la verdad acerca de las Escrituras. Y por último, la resurrección de Cristo Jesús, prueba que el Evangelio es verdadero. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, usted lo puede leer.
Primera de Corintios 15, 1 al 4, acerca de que es, ¿verdad?, la prueba de que el Evangelio es verdadero. El hecho de que Jesús que vive hoy, significa que Él es poderoso para salvar hoy. O sea, no es que eso sucedió en el tiempo pasado. Él lo hizo en tiempo pasado y lo hace hoy también. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de la resurrección. Él dice: y si Cristo no ha resucitado, vana entonces en nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Por eso es importante que nosotros tengamos presente de que el evangelio que nosotros predicamos, lo que nosotros anunciamos al mundo, es verdadero, es cierto, porque Jesús resucitó. Muchos hablaban en el tiempo del apóstol Pablo y en nuestro tiempo también de que eso es un mito, de que eso no es cierto. Es más, algunos argumentan de que eso no está registrado en ningún libro de historia. Pero nosotros sí sabemos que fue cierto. Primero, porque la Biblia lo dice. Y segundo, porque nosotros lo hemos experimentado y nosotros lo vivimos. Y por eso sabemos que el evangelio es verdadero. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: si Jesús no resucitó, si es verdad lo que esa gente dice, entonces nuestra fe es vana. Y aún él dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero como esto no es cierto, como nosotros sí sabemos que Jesús se levantó de los muertos, por eso nosotros creemos y estamos convencidos de que el evangelio que nosotros predicamos es verdadero. Así que, hermano que me escucha, amigo que me escucha, Jesús ha resucitado y nosotros lo anunciamos, nosotros lo predicamos, y en esta mañana yo se los traigo a usted. Si usted no ha creído en Cristo, crea en Cristo, crea en el Señor. Si usted no cree que Él resucitó, crea que sí resucitó. Y usted que cree que sí Jesús resucitó y que usted que ha aceptado a Cristo en su corazón, sígalo y anuncie que Jesús se levantó de entre los muertos. El día de mañana usted pueda salir y anunciar. Cuando ya salgamos de esta cuarentena, que con el favor de Dios pronto vamos a salir de esto, nosotros salgamos a anunciar, a aprovechar el tiempo, a anunciar a las personas que Cristo se levantó de los muertos. Lo podemos hacer como yo lo estoy haciendo, a través de las redes sociales, a través de este medio. Nosotros podemos anunciar de que Cristo se levantó de entre los muertos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, Dios le ayude en todo, y sobre todas las cosas usted pueda estar convencido, creer que Cristo se levantó de entre los muertos, y que usted sepa de que usted tiene vida eterna, y aunque usted deje este mundo, usted estará con el Señor por toda la eternidad. Seguimos orando para que el Señor nos libere de esta pandemia que estamos atravesando. Sabemos que pronto, ¿verdad?, el Señor nos va a liberar. El Señor va a acabar con esto y nosotros daremos muchísimas gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Pronto nos estaremos reuniendo, pronto nos estaremos saludando, pronto nos estaremos abrazando y dando gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Dios les bendiga.